Vamos a empezar con las partes del triángulo. Aquí tenemos hipotenusa y dos catetos. El lado más largo del triángulo rectángulo, es la hipotenusa. Tenemos un ángulo alfa, un ángulo beta. Aquí tenemos el ángulo alfa o beta, pero puede estar representada por cualquier otra letra del alfabeto griego. Este es un ángulo recto de 90 grados. No olvidar que el lado más largo del triángulo rectángulo es la hipotenusa. Y siempre va a estar enfrente del ángulo recto. El ángulo recto, recordemos, el que mide 90 grados. A, C y B son los vértices del triángulo rectángulo. Razón seno. Aquí tenemos un triángulo rectángulo con las partes que ya observamos. Seno del ángulo alfa, vamos a identificar el ángulo alfa, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, y aquí tenemos el ángulo alfa. Y si dice que es igual al cateto opuesto, tenemos que identificar dónde está el cateto opuesto, y es el que está exactamente enfrente del ángulo alfa. Y este es el cateto opuesto al ángulo alfa. Seno de alfa es igual a B, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, que es C. Seno de beta, ahí está. Su cateto opuesto es el que está enfrente de él. Y este es el cateto opuesto al ángulo beta. Y este es igual a la letra A entre C. Vamos a hacer un ejemplo con valores numéricos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo con un lado 6, 1, 10 y la hipotenusa de 11.6. Vamos a hacerlo para los dos ángulos. Empezamos con el seno de alfa. Su cateto opuesto sería 10 y su hipotenusa 11.6. El seno de beta, su cateto opuesto sería 6 entre la hipotenusa, que es 11.6. Ejercicio caso 1. ¿Por qué le pongo caso 1? Bueno, si ustedes observan la razón seno, tiene un ángulo alfa, un cateto opuesto y una hipotenusa. Y aquí en el lobito les digo que si nos dan dos datos, ya sea cateto opuesto y ángulo, vamos a obtener la hipotenusa. Mostramos aquí un ejemplo. Tenemos un ángulo, un cateto opuesto, y lo que vamos a ver es la hipotenusa, por lo que nuestro problema quedaría calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo si su cateto opuesto al ángulo 45 grados es de 8 centímetros. Y ya una vez que vemos los datos y tenemos la razón, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores de esta función. Seno de 45, porque el ángulo es igual a 45 y esto es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 8. Y la hipotenusa no le ponemos valor porque no lo conocemos. Aquí la hipotenusa estaba dividiendo, entonces la envió para allá multiplicando, y como estaba multiplicando el seno de 45 a la hipotenusa, por lo tanto este que está multiplicando ahora se va ¿qué? Dividiendo, y nos queda h es igual a 8 entre seno de 45. Solo es sustituir valores, ¿de acuerdo? Agarramos nuestra calculadora, ponemos 8 entre seno, que es esta tecla que está ahí, que es sin, nos queda 8 entre seno de 45, nos da igual a 11.31. Por lo tanto la hipotenusa es igual a 11.41.
Ejercicio caso 2. Nuevamente de dos datos que nos den vamos a obtener el tercero. En este caso nos dan la hipotenusa y nos dan el ángulo de la función seno. Aquí mostramos un triángulo rectángulo donde tiene un ángulo de 45 grados y una hipotenusa de 11.31. Entonces el planteamiento del problema quedaría calcular la medida del cateto opuesto del triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados y su hipotenusa de 11.31. Una vez que ya tenemos los datos, usamos la función y sustituimos valores. Entonces la primera parte quedaría seno de 45 grados es igual al cateto opuesto entre 11.31. ¿Qué dato nos dan? El ángulo, por eso ponemos 45 grados. Cateto opuesto obviamente no lo ponemos porque no lo conocemos, pero sí conocemos la hipotenusa, que es 11.31. Recordemos que los valores que van de un lado del signo igual del primer miembro al segundo miembro van con su operación contraria, por lo que nos quedaría que cateto opuesto es igual al seno de 45 grados por 11.31, ya que acá estaba dividiendo y si se va al otro lado nos queda como una multiplicación, y acomodando el cateto opuesto a la izquierda nos queda cateto opuesto es igual al seno de 45 grados por 11.31. Y nuevamente usamos nuestra calculadora, anotamos seno de 45, la tecla que ya les mencioné, por 11.31, lo que nos queda igual a cateto opuesto es igual a 7.99. Ese es el cateto. Ejercicio caso 3. De dos datos que nos dan de la razón seno vamos a obtener el tercero. Entonces en este conocemos hipotenusa y cateto opuesto, por lo que vamos a obtener en este caso es el ángulo. Y tenemos la función, que tenemos ángulo, cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí tenemos un triángulo rectángulo en el cual, si ustedes observan, nos dan el cateto opuesto al ángulo que nos piden y nos dan la hipotenusa. El problema quedaría con los siguientes datos obtener el ángulo que se indica. Entonces nuevamente lo que hemos hecho en los siguientes dos casos anteriores, que es sustituir valores de la función seno. Nos queda seno del ángulo alfa es igual a 8, porque 8 es lo que vale su cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es lo que vale 11.31. Y nos queda la división, que seno de alfa es igual a 0.773. Entonces agarramos nuestra calculadora nuevamente y presionamos esta tecla y después seno, que nos va a aparecer así, y posteriormente agregamos los números que nos está indicando de la división que hicimos de 8 entre 11.31, 0.773, y ponemos igual y nos va a dar que el ángulo es igual a 45 grados, y de esta manera ya obtenemos lo que vale nuestro ángulo, que vale 45 grados. Y eso sería todo.